Esto es Infusiones de Vida, el podcast. Hola, hola, estamos aquí de vuelta en otro capítulo con Yago, otra vez mi invitado, que estuvimos hablando de, ¿qué era? Tipología de la personalidad. Que justamente hoy vamos a hablar, hoy vamos a debatir y a hacer un ejercicio, vamos a ver qué sale en esto que te estaba diciendo de implementar estas teorías a la construcción de un personaje. Sí. Tanto para actuación como para algo dramático, ¿no? O sea, para una dramaturgia. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? A ver, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo lo implementarías? Ok, bueno, yo he pensado mucho en este tema porque, bueno, pues he sido actor y estoy también formándome en escritura. Soy actor y escritor. Okay. Entonces, pues claro que he tenido que hacer personajes y pues ahora más recientemente que me he enfocado en tipología, definitivamente se aplica y no solo es como se puede aplicar, sino está hecho para eso. Entre muchas cosas para eso. Va a terminar sucediendo. ¿Por qué? Okay. Porque ya sucede. El otro día que fui a la FIL, estaba por ahí escuchando una plática que tenían en bocinas grandes. Y así nomás empezó a decir una escritora, yo les recomiendo a mis alumnos que vean los arquetipos de Jung o los enetipos para que hagan personajes. Es algo que ya sucede. Y la verdad es que para hacer personajes siempre partes de algo. Precisamente la idea de arquetipo, más allá de, específicamente los que dijo o nombró Carl Jung, pues los arquetipos son inconscientes. Es algo que viene desde nuestra psique y que... pues el inconsciente es creador, es creativo, tiene ideas ahí, y entonces de alguna especie de primer tipo partimos. Eso es un arquetipo. Claro. Entonces de algún lugar de nuestra mente sacamos, una madre es esto, un amigo es lo otro, un enemigo es tal cosa. Siempre partimos de tipos. Y yo creo que en realidad estamos por detrás. Yo creo que los estudios y toda esta creación de personajes, por ejemplo, los maestros me solían decir, o en la clase solían decir, hagan personajes psicológicamente ricos. Bueno, pues gracias, pues sí, esa es la indicación. Con limón. Esa es la indicación. ¿Y cómo haces eso? Pues haz lo que no sea ni muy bueno ni muy malo. Bueno, está bien. Igual, las indicaciones... Te refería moralmente, ¿no? Sí, claro. Sí, o en general, ni mucho de algo ni del otro, como lo que se dice mucho ahora, ¿no? Grises, es complejo, es... ni mucho de esto ni mucho de lo otro. Es complejo como son los humanos, contradictorios. Claro. Sí, eso es la generalidad, eso es lo obvio. Ahora, ¿cómo lo haces? Y por ejemplo, algo en lo que yo he visto que terminan uniéndose estas dos cosas es que verás análisis o elogios casi a personajes en los que las personas se maravillan y dicen, este personaje está muy bien creado. Y si lo abordas desde algunos modelos, dices, bueno, es que encuentras esto, encuentras lo otro, encuentras aquello. No tiene por qué ser un modelo de tipología como seguirlo a rajatabla y con todo en regla, pero definitivamente es una herramienta. Claro. O sea, para un montón de creaciones usas teorías. Alguien dijo, bueno, se puede hacer así, esto es bueno, esto es malo, y tendrás tus autores preferidos o tus métodos preferidos, como en todo. Pero creo que estamos muy por detrás en eso, porque casi no se usan o se usan de manera muy superficial. Bueno, también déjame decirte que yo creo que ya lo sabes, que la creación de personaje en un actor es difícil que lo lleven a cabo. O sea, sí hay mucha flojera detrás. Y no lo digo por mí, yo siempre me encantó construir personajes. Y también he encontrado personas que les encanta construir un personaje pero no actuar. O sea, como ejercicio. Sí. ¿Por qué? No sé, eso yo lo encontré cuando me mudé a Ciudad de México, encontraba mucho eso, como que era una libertad también de expresión. Y dije, wow, creas personaje y no eres actriz, no eres actor. Sí. Pero bueno, es difícil. Yo me he topado más actores por profesión
que no hacen una construcción de personaje. Ya. Y más allá de, como diría Stella Adler, que es un poquito más la ocupación del análisis psicológico y crear y escribir y tal cual, creo que es algo, como dices, una herramienta que realmente tiene una utilidad en el intelecto. Porque también recuerdo que en las clases de actuación hay varios maestros que estoy sumamente de acuerdo que a veces la actuación se queda solo en tu intelecto. Y es cuando no lo puedes externar, cuando no lo puedes fisicalizar, cuando no lo puedes llevar a la emoción, a la vivencia, que pues, es el trabajo del actor. Que a veces solo se queda tanto intelecto aquí. Sí. Que también lo he visto mucho. Aquellos que crean un personaje, pero uy, así que dices, hasta sabe que a las 6 de la tarde caga el personaje. Así de que tan detallado, que no, créeme que he visto así, pero que lo tienen aquí, en el intelecto, pero que pues en el resultado no se ve, no se nota, y más allá de que se tenga que ver, no es útil. O sea, creo que también hay una cuestión de saber discriminar la información. Que no solo sea una cuestión... ¡Ay! Es que tengo la palabra, pero no quiero decir esto. La sugestión, el placer de crear información, por expresar. Creo que es más bien canalizar la creación de información para un objetivo. Por ahí va la creación de un personaje. Que es eso, discriminar más allá de las palabras, la información. Porque después es como, qué chido, hice 100,000 hojas de análisis de personaje, ¿no? Y es como, sí sabes que vas a entrar solo 10 segundos a decir, quiérete. O sea, y es como, no, céntrate en los asuntos, claro, que en realidad van a estar ahí. Visuales, emocionales, lo que tú quieras, pero céntrate más en los asuntos. Discrimina las prioridades. El Yo diría contenido. eso. Sí. Ya, es que, por supuesto, aquí importa el objetivo. Porque claro, lo que dices, pues, si el objetivo de alguien, su trabajo es hacer este rol, pues, tiene que cumplir con ese rol. Ahora, es que yo tú lo estás proponiendo desde el punto de vista del actor. Entonces, claro, yo lo estoy viendo también desde escritor. Porque yo sí lo veo como el crear una historia, crear una ficción, básicamente. Claro. Entonces, claro, para alguien... También vimos eso. Y sí, y los actores... En tanto creen personajes, son también escritores. Aunque no lo escriban en una hoja. Sí o no. Crearon una ficción. Claro. Crearon una ficción, aunque esté en su mente. Y eso ya es... yo lo llamaría ya escritura. O sea, claro, la creación de ficción ya existió. Entonces, pues sí depende del objetivo con que se haga. Bueno, ¿qué más? Creo que nada más para una cuestión de enfatizar y que no se me malentienda porque dije que solo entra 10 segundos y para qué haces todo esto, ¿no? No estoy demeritando el tiempo, la temporalidad en el que, no sé, sales al aire o estás en escena. Claro. No lo estoy demeritando. ¿Por qué? Porque en realidad hay de actores, actrices. No es lo mismo solo llegar y quiérete a realmente darle un entendimiento humano, psicológicamente, emocionalmente, etc. Que realmente esos 10 segundos que entraste te van a dar premios y muchos trabajos. Y lo he visto. Sí. Es como no salió mucho, pero vaya que trabajo. Y creo que ese es un asunto que habrá que indagar. ¿Qué es ese trabajo? Y creo que una de estas tipologías, es una herramienta de quizás un entendimiento humano para llevarnos a no solo decir quiérete. Claro. Y bueno, lo que mencionaba de los objetivos, no es tampoco de hacerlo porque sí. El objetivo es crear personajes verosímiles. Y es que aquí es otro mundo muy vasto, porque en la ficción hay toda otra clasificación de personajes. Porque tipología es para perfiles humanos, reales. Observa a los humanos reales. Pero en la ficción no necesariamente tienes que tener personajes verosímiles que parezcan humanos. Ahora, la verdad es que sí son los más demandados. ¿Es humanidad? ¿Cómo? O sea, es que lo estoy correlacionando. De que dices,
no necesariamente es verosímil porque no Sí. es humano. Así es. Pero no puede ser no humano y sí verosímil. Claro, o sea, hay todo tipo de combinaciones. Porque los personajes ya es Ya algo parte de plástico. la humanidad. Sí, y no se puede escapar, de hecho. Exacto. Ahí hay una cuestión, ya hablando ya más. Ve la Bella y la Bestia. O sea, muchos no son humanos, es una tacita, pero está humanizado. O sea, todo parte de el pensamiento humano. En realidad es inescapable, porque ahora ya hablando de la ficción, todos los asuntos que conocemos son humanos, es lo que Ujú. conocemos, porque vamos a hablar de la conciencia humana, porque es lo que sabemos. Claro. Todos los personajes van a tener algo de eso, sí, es realmente inescapable. Incluso si hacemos aliens o lo que sea, no podemos imaginar algo fuera de nuestra propia conciencia, aún, Claro. por lo menos. Entonces, Claro, hay una teoría, y solo teoría, que yo he escuchado, es algo nuevísimo para mí, que creo que sí propone el escape humano. Para mí se me hace, yo creo que como tú lo tienes así de que, ¿qué? Y de imposible. Bueno. Como un humano no, pero obviamente sé. está el, bueno, vamos a ver, la voy a invitar, ya sé quién es, la voy a invitar a hablar un poco de eso. Pero bueno, esto nada más fue para aquí que quede escrito y anotado que va a venir alguien para hablar acerca Muy de bien. una nueva teoría, una nueva propuesta sobre ese escape humano. Pero Ya. prosigue. mira, a lo que iba es que hay ya toda otra clasificación de personajes. Hay que tener claro que los humanos y los personajes son cosas diferentes. Incluso si un personaje está basado en una persona que existe o existió, Claro. aún así es una representación. Sí, La ficción es una representación de la realidad. Incluso una fotografía que creemos que es literalmente... ¿Una fotografía qué es? La interpretación de la luz por la cámara. Ujú. Todo es una interpretación. Nada es... Nada Me lo entendemos encanta cómo como le estás es. trayendo a la realidad así, a ver, no, las cosas como son, eso es tinta. Y entonces tenemos que primero distinguir entre humanos y personajes. Claro, y esto es bien sí. importante porque cuando aplicas estas teorías están hechas para humanos. Si al humano le rebuscas, en teoría, si el modelo funciona bien, tendría que darte resultados positivos. Si tienes dudas, oye, no sé qué tipo sea esta persona, y indagas, debería darte más resultados. Deberían poner más. A un personaje, si le indagas en su pasado, pues como es algo artificial, tal vez no coincide con lo que debería coincidir. Y entre actores y actores, ¿qué es lo que sucede? Como- O sea, Entre- hay interpretaciones. muchísimos, sí, o sea, es Ajá. como, he hecho en mi vida Willy Wonka, pero hay miles de Willy Wonkas. Ya, por supuesto. Y no es el mismo, y no estás hablando Exactamente. del mismo. Hay No la estuviste en el de Willy Wonka, él estuvo en el de Willy Wonka. Un aplauso a Willy Wonka. A mí me encanta Willy Wonka, pero sí, eso, o sea, es imposible acordar un pasado de un personaje o su Claro. presente. Y entonces, teniendo claro que está este otro lado, los personajes, es algo plástico, es algo moldeable. Un personaje es lo que tú quieras, lo que Claro. el escritor o intérprete lo que lo quiera hacer. Entonces, por eso puede ser inverosímil, y ahí es donde los personajes pueden ser lo que quieran. ¿Y cuál es el objetivo? Que gusten, que las personas conecten. Puede tener varios objetivos. Claro, sí. Porque, como decía, hay personajes inverosímiles, absurdos, y no por eso no son disfrutables. Claro. También eso es bien importante. Hay que saber que si vamos a aplicar tipología va a ser porque el objetivo es hacer personajes que se parezcan a los humanos reales. Ese es el objetivo. No es que sea la única manera, la mejor, pero si el objetivo es ese, que se parezca a los humanos reales, pues ¿por qué no hacerlo desde el modelos de análisis de humanos reales? Claro. Porque ahí está el molde. Y es Ahí que está- al final de cuentas, ¿de qué más vas a hacer el análisis? No podemos hacer un Bueno. análisis psicológico de una mesa. ¿Quién sabe? Bueno, Las teorías nuevas tal vez sí, habrá que escuchar, pero es a lo que voy. Es como, pues sí, o sea, siempre será con base a la humanidad. sí, eso es inescapable. Pero, por ejemplo, en una clase que yo llevaba de teoría de la novela, Milán Kundera hablaba de que a él le gustaba hacer sus personajes representativos de su momento histórico. Más que de una psicología compleja de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, más que enfocarse en que si
ay, que su pasado es este o sus aspiraciones es lo otro, sino es muy enfocado en el entorno, cómo los moldea el entorno. Entonces, eso, o sea, no hay una manera correcta o incorrecta de hacer personajes. Claro. Hablando de lo escrito, de la creación de personaje, lo correcto o incorrecto, o el logro, sería, pues, es que, ¿cómo decirlo? Un Pues acercamiento, que guste, quizás. que guste, porque puede haber verosímil o inverosímil, pero ambos pueden gustar a su manera. Porque Pero que el guste no se te discurso. hace algo demasiado, o sea, Bueno, no, es subjetivo, por pero supuesto. demasiado subjetivo, o sea, realmente es como, pues el gusto es sumamente, por lo tanto, yo no lo tomaré como una base para esto. Yo tal vez aquí diría, y no corregiría, simplemente propondría que esta base a considerar es que el objetivo sea el acercamiento del entendimiento de ese humano. Voy a extenderme un poquito más, o sea, sé algo que sucede en actuación y que ha sucedido desde los 1900 para acá, ha cambiado sumamente las técnicas actorales. Ya, claro. Pero, ¿y cuáles han sido su objetivo? No, no es gustar. O sea, perdonan a aquellos que creen que para actuar es gustarle al público. No. Ya sería otra cosa. No digo que no hagan trabajos en escenas. No. Pero el objetivo de la actuación, a mi punto de vista y solo a mi parecer, y también de acuerdo a mis objetivos, es el approach, el acercamiento a la complejidad humana. Por lo tanto, la psicología de 1900 versus 2000 versus 2025 no es que haya cambiado, se ha desarrollado y agregado nuevos factores que entendemos cada vez más al ser humano. O sea, es imposible entenderlo todo. Pero antes se entendía menos sobre nuestro funcionamiento psicológico, emocional, incluso físico. Por lo tanto, no voy a ser un personaje igual hoy en día 2025 a 1900. Claro. Entonces, mi resolución va a que el fin es el acercamiento a ese entendimiento humano. Claro. Si la psicología avanza, la actuación avanza. Si la fisioterapia, o sea, el conocimiento de la biología avanza, también la actuación Por avanza. supuesto. O sea, es como... Pero ese sería el objetivo, quizás. Claro. No el gusto, porque, a ver, de gustos, a mi abuelita le gusta otra cosa. O sea, yo le he puesto algo que ha ganado tantos premios. Y no es que le dé solo el mérito al premio. O sea, Claro. el premio a veces de dudosa procedencia. Pero bueno, es divertido el premio. Pero a lo que voy es, a veces le pongo... le ponía a mi abuelita porque ya falleció hace un par de añitos, no tanto, pero un par de añitos, pero sí recuerdo que le ponía cosas sumamente hermosísimas por su acercamiento al ser humano de hoy en día o de ese momento, Sí. versus un programa, ya sea novela, película, serie, bueno, ella no era de series, novela o película, súper alejado de la realidad, súper alejado, y no hablo de fantasía, sino del approach del actor, Sí. o actriz, que es como, no tienes ni idea de la psicología humana, amiga. O sea, es como, no, es sumamente superficial, ¿no? Demasiado rápido, eso del quiérete, o sea, que nada más es eso. Y le encantaba, y entonces yo digo, sí, yo no pondría el gusto como un parteaguas de un análisis, más bien de un, ¿cómo se le dice? Nivelar, de una clasificación. Sí. Yo diría el gusto es así, sumamente extremo, en demasía. Sí, es cierto, muy subjetivo. Aunque incluso dentro de esa subjetividad sí hay más o menos un acuerdo en películas valoradas, películas que dicen esto no lo logró. Claro, y eso se basa mucho también en cultura. Totalmente, sí. Algo que yo he dicho mucho y que lo voy a decir en podcast es que, pues, quizás aquí en México a Meryl Streep no le darían trabajo, porque a lo que veo las tendencias de las elecciones de dirección, de producción y de dirección de casting van por otras técnicas actorales aquí en México
que las que usa, por ejemplo, Emma Thompson, Mary Streep, o sea, le dirían tal vez es como, pues, no me transmitió nada, como que está aguado, está muy seco, muy frío. Y es como, pues bueno, entre cultura también eso va a pasar. Sí. El qué es qué. Sí, mira, lo que decías de que puede ser muy aburrido, sí, siguiendo lo que estamos diciendo, puede ser muy subjetivo. Y también, o sea, si yo digo que tipología de personalidades es, la verdad, va a suceder. Yo lo veo, va a suceder, va a terminar empatándose porque ya está, ya sucede, pero es superficial aún. Es como que están metiendo el piecito a la alberca a ver si se El animan. piecito, pero está muy fría el agua todavía. Sí, aún no se animan, pero yo veo que ya está ahí para que ese sea el siguiente paso. Ahora, no es una varita mágica que ¡ting! Listo. Claro que es lo que muchos creen. Y es como, O sea, ay, amigo. tampoco es eso. Tampoco es eso, porque tú puedes seguir un arquetipo, un tipo, lo que sea, y no por eso es necesariamente ya interesante, profundo, discursivamente innovador. O sea, no es una herramienta, pero la herramienta no va a hacer el trabajo por ti tampoco. O sea, no es que ahora ya no haya labor de creatividad, de escritura, Claro. de interpretación, todo eso, pero es una herramienta. Yo realmente siento que ir sin ese conocimiento es un poco ir a ciegas. Yo siento que los aciertos que se han logrado, bien podrían haberse logrado de manera más fácil, más eficiente o antes con este conocimiento. Claro. O sea, algo... Son aportes. Claro, algo logró este actor cuando hizo este personaje y tal. Pues tal vez llegó a lo que estas teorías ya habían observado de manera intuitiva. Ese algo se empieza a explicar. Ya no solo es algo hizo. Sí, es, exacto. Hizo esto. Sí. Probablemente es esto con esto, con Sí, esto, con esto. Exactamente. Y ya. Y básicamente es para dar una explicación. Algo que yo comentaba con un compañero que también lo voy a invitar acá. Es eso, que quizás habemos muchas personas que nos conflictúa el hecho de... pues ya lo dijimos también, de la determinación, el hecho de que nos digan Claro. esto. Y la cosa es esa, o sea, de que ante todo es... Como seres humanos somos muy complejos, somos muy diferentes y ninguno es determinado. O sea, ninguno determina algo en concreto. Y ya, o sea, buscamos, la tendencia del ser humano es más buscar una explicación. Que Sí. creo, hay una película acerca de esto, una película muy filosófica acerca de el para qué quieres entender tanto. O sea, al final de cuentas, ¿de qué te sirve saber si hay otra tierra? O si hay otro alien, o si hay alienígenas debajo del océano, o de qué está compuesta la luna. O sea, sí sirven obviamente para descubrimientos y para ver, no sé, en qué empatan cosas. Pero al final de cuentas es eso, simplemente es dar explicación. Y ya, dar palabra. Si ya te expliqué algo, ya, muero en paz, ¿no? Sí. O sea, casi pareciera que esa es la naturaleza humana. Sí. Y si no se explica, o tienes un desacuerdo con el cómo se explica, porque a veces hablan de lo mismo, pero con diferentes palabras. Y se emputa uno tanto, y es como, ay, por favor, no, ya. O sea, al final de cuentas es eso de... ¿Qué significa para ti la vida? La verdad solo es vívela. Así sepas lo que sepas, vívela. O sea, es como, vas a morir. Amigo, vamos a morir todos. Es como, disfruten la vida más pacíficamente. Yo creo que en ello recae, digo, tal vez aquí ya me rodeo en otras cosas, pero yo creo que en eso ya se basa el buen ser humano, ¿no? O sea, el hecho también de, haz lo que hagas, pero vive pacíficamente, vive... con lo que quieras vivir, vive la vida. Pero bueno, en esto, hagamos un ejercicio súper rápido. Con un personaje. ¿Qué personaje que queremos analizar? Así rapidísimo, para hacer un ejercicio Ok. con las tipologías. A ver, así de... No ¿Qué hemos sé. hecho? Hemos participado. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy A ver, Wonka. uy, qué complejo, es que también te lanzas un... Bueno, es que yo creo que Willy Wonka es un ser muy complejo. A mí me hace llorar Willy Wonka. A mí me hizo llorar muchas veces. Pero bueno, a ver, Willy Wonka. Sí. ¿Qué sería? A primera instancia. Bueno, a ver, y es que... ¿Basados en qué? En el musical de Londres. a eso en iba. el musical de Londres, A vamos eso con iba. eso. Que creo que los dos conocemos más de eso.
Mira, y voy a empezar con un paso atrás incluso todavía. A ver. Porque lo que se mantiene, como por llamar la esencia, o sea, lo que sería Willy Wonka y que se mantienen todos, Ajá. que aquí voy a decir, por esta razón no me gusta la versión de Johnny Depp. Porque para mí Willy Wonka es un... Hablamos de que si humanos o no, pero me parece que es una representación de alguien que no perdió eso de ser niño. Claro. O sea, que no como Peter Pan de, alguien que nunca creció, sino es una especie de ser que... Pero es que ya estamos hablando de nuevo, Peter Pan. Bueno, a ver, otra vez estamos hablando de que solo son representaciones. Sí, así es. Es nada más, Peter Pan representaba una cosa, Willy Wonka representaba otra cosa, que tienen su similitud, claro que la tienen, pero no son lo mismo. No. Claro. Para mí Willy Wonka representa a alguien que sabe traer, o que más bien no perdió el mundo de los niños en el mundo de los adultos. Es como un discurso de, hey, ¿recuerdan que los niños se divierten? ¿Recuerdan que los niños ven el mundo y se maravillan ante él? Entonces, pues toda la historia es sobre... O sea, porque están como los papás, están los niños y está Willy Wonka que es como en medio. Como esta conexión. Y resalta porque es extraño. Porque los niños son niños y los papás son papás. Pero él es el que... Es un adulto, pero hace todas estas cosas Un adulto extrañas. para niño, claro, ajá. Hace cosas extrañas que le dicen, pero ¿para qué lo hiciste? Dice, ¿qué dice cuando le preguntan, ¿por qué hiciste todo esto? Ay, ya fue hace una década, amigo, sabes que tengo Alzheimer. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le Bueno, dijo? pues, básicamente le dice, mira, no lo entenderías. No lo vas a entender porque tú ya eres un adulto y no lo vas a ver. ¿Eso le dice? No, en otra ¡Ay! Oye, Willy Wonka lo Le dice, recordaba debes distinto. creer para poder ver. Ah, ajá. Algo así, Sí. es como el Que es discurso que básicamente trae. así lo que estás diciendo. Sí, sí, Ah. sí. O sea, interpretando lo que dice. Claro, la traducción también, pues ya cada quien. Entonces, bueno, ¿Qué sería Willy Wonka? partiendo de eso, Ajá. partiendo de lo que estoy diciendo ahorita, así como que aterrizándolo un poco. Porque, y esto va a suceder con muchos personajes, tal vez no los puedes aterrizar específicamente a un tipo. Porque Y eso no está son bien. reales. Exactamente. Y eso está bien. Ujú. Pero pueden ser observaciones de todas formas. Claro. Entonces, pues partiendo de eso, tiene que ser alguien, o sea, como lo escribiría, sería creativo, imaginativo, jovial, o sea, joven en espíritu, como, no sé cómo decirlo, lo opuesto a rígido, vaya. O sea, alguien muy abierto, como si tuviera... Pero en cuestión mental, ¿no? Sí. No, No física. corporal. Sí, porque no. yo no lo veo flojo. Lo veo desinhibido, Sí. pero no flojo. Algo que encuentro en Willy Wonka y que veo de todos los actores que lo han interpretado es tensiones musculares. ¿Tensiones musculares? Sí. Obsérvalo, Interesante. obsérvalo. De Ok. todos los actores hay tensiones musculares. Incluso yo lo sentía interpretándolo. O sea, porque... Y psicológicamente y terapéuticamente, que vamos a indagar más en estos podcasts con psicólogos, terapeutas, etc. Yo creo que la atención, al igual que como lo dicta la técnica Alexander, la atención también nos dice sobre un pasado, sobre traumas, sobre psicología. Y entonces aquí yo ya veo una similitud entre los actores y que no es solo Sí. del actor, o sea que es de Willy Wonka, Sí, sí. que es claro, te dicta esta tensión de Willy Wonka. Y no es de que estés así, no crean que por una Bueno, tensión me digo así. Ahí podríamos Es- verlo, justo lo que te decía de la ambivalencia de niño pero adulto. Ujú. Tal vez podría ser una manera de interpretarlo, de ya es la tensión de un cuerpo adulto, pero la mente o espíritu de un niño. Pero los achaques de un adulto. O sea, Sí, imagínate sí, sí. a Willy Wonka haciendo las cosas de niño. Pero si yo, ahorita es como, ay, la rodilla. Imagínate a Willy Wonka haciendo todo lo de un niño. Obviamente va a tener sus achaques. O sea, como, no tienes 10 años, güey. Entonces, sí, decía, por eso no me gusta la versión de Johnny Depp, porque para mí Willy Wonka no tendría que ser así oscuro, agrio, sarcástico, como así. Para mí tiene que ser divertido, efusivo, creativo, desbordado, así. Entonces, esa interpretación yo la aterrizaría al, según Sociónica, sería el tipo ético, intuitivo,
Ético extravertido. Ok. Porque es alguien, pues, que su mente vuela. O sea, sus ideas Sí, vuelan, totalmente. no están en este mundo, no tiene los pies en la tierra. Ahora es muy, expresivo. O sea, es muy expresivo y es muy sobre las relaciones entre las personas. ¿Es muy expresivo en qué sentido? Digo, tal vez aquí ya me estoy metiendo porque es mi tendencia actoral. Yo sé, y tal vez no necesitamos aterrizar. Pero tal vez es mi tendencia actoral el hecho de expresivo en qué aspecto. Sí. Porque se guarda todo el maldito. Bueno, y no es maldito, que Dios lo bendiga. Pero, o sea, se guarda, o sea, es expresivo en cuestión de su lado de niño. ¿Lo Y que su proyecta? su proyección. Sí. Pero se guarda todo su... Entonces yo no sé si diría expresivo. Bueno, es relativo. Desinhibido. Sí, o sea, creo Ok. que por ahí ya va el hecho de, claro, como no es una persona, o sea, como no es real, Sí. he aquí las interpretaciones. Y creo que para eso es el ejercicio, para que vean cómo funciona en dos mentes, tratando de poner la tipología versus también otras técnicas, porque ha sido una década desde esto. No, un poquito menito, o sea, 8 años, bonito. Desde que hicimos Willy Wonka, bueno, Charlie la fábrica de chocolates, que no nos patrocina, pero que obviamente en Ciudad de México he aprendido nuevas teorías, he aprendido nuevos métodos, etc. Que precisamente es sumamente complejo porque incluso yo te diría, nos estamos basando en la teoría de que sí existió o no. Es que aquí va una cosa, cuando yo investigué e indagaba a Willy Wonka, hay muchas afirmaciones, y más que afirmaciones, evidencias sobre este suceso de Willy Wonka. Incluso hubo una fábrica, incluso me decía la época, pero la época no coincidía con cuando se hizo al personaje. O sea, hubo una cuestión Ok. que a veces digo, estamos en un multiverso. O sea, hay veces que cuando uno como actor que se pone a investigar un personaje, después dices, oye, pero este personaje era de 1500, pero lo escribieron en 1300, o sea que es como, ¿qué? ¿Cómo es esto? Sí, Que sí. ya se... Yo también he concluido que al final de cuentas, el humano es el humano y Sí. se repite. Romeo y Exacto. Julieta está en el hoy en día y estuvo antes de ser inventado. Sí. Y es a lo que voy, es como, somos personas, nos repetimos. Creo que lo que cambia es nuestro entendimiento de nosotros mismos. Y ya, Definitivamente. y eso es lo que se desarrolla. Por eso elegimos el rojo y no el negro. Por eso ya podemos utilizar la pintura verde y antes no. O sea, es como, vamos entendiendo la vida y ya. Pero es la misma cosa de toda la vida. Sí. No, pues. A ver, bueno, volviendo a Willy A Wonka, ver. luego algo curioso, algo que puedes notar es que, como te decía, puedes describir lo que es y lo que no es. Entonces, las invenciones de Willy Wonka no tienen lógica. Porque es parte del personaje que se escape de la lógica adulta. Ay, ¿cómo hiciste que esto, que el otro? No, pues es tal. O sea, es una ficción, pero representa una ausencia de lógica. Se me ocurrió esta invención y los adultos dicen, pero no tiene sentido. Ya sea que no tenga sentido congruente o ¿para qué lo harías? No importa. Él está en un mundo fuera de la lógica. Claro. Entonces, eso también es obviamente caricaturizado, pero está representado en el intuitivo, ético extravertido, porque uno de sus procesos más débiles es la lógica, la lógica rigurosa, la congruencia. Y luego, O a lo que ve el público. bueno, Ahí va el estilo, porque igual y por ser un genio, sabe de lógica. Al final de cuentas construyó una fábrica. Pero es a lo que voy. Es como, también no es real. Por lo Así tanto, estás dando una explicación con una tipología que al final de cuentas yo estoy refutando. Simplemente como el ejercicio de cómo nos podemos escapar de eso y cómo se puede traer la tipología como herramienta de debate para un personaje y para una actuación en sí. sí. Y recuerdas lo que te mencionaba del 7, de cómo Ajá. evade cosas, Evade. pero es muy mental. No, es muy quizás él sí es imaginativo. 7 totalmente, ¿eh? Así es. Y fíjate lo que decías de que proyecta mucho así, pero por dentro, quién sabe. Evade. Pues claro que Es sí, proyección congruente es con una el evasión. 7. Es congruente con el 7.
Y aquí es donde notas de nuevo, muy brevemente, las correlaciones. Dices, es este tipo, este suele conectarse con este otro. Claro. Y ahí está, y cada uno por su cuenta tiene sentido. Tiene sentido que sea 7 y tiene sentido que sea el IEE. Claro. Pues así fue el ejercicio. El exhaustivo ejercicio. Pero bueno, qué interesante está de eso. Espero que para los demás también lo encuentren un tanto interesante, meramente como ejercicio. ¿Cómo te podemos encontrar? Ya dijimos anteriormente que era tu huella. Mi canal de YouTube es Tu Huella Particular. ¿Y tienes Instagram? Y también en Instagram me pueden seguir como Yago-Ferrer M. Ahí está. Y todo lo que hace es sobre la tipología de la personalidad y creaciones. Así es. Créeme, admiro mucho esto porque te centraste, yo qué sé, ¿llevas 2 años, 3 años? ¿Qué? ¿Con el canal? Con la tipología. Ah, bueno, con la tipología desde hace mucho. Pero centrándote así tal cual, que Bueno. indagaste, creo que también son llamados. O sea, son llamados. Sí. ¿Es esto? Me dedico a esto. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya Gracias. hicimos el ejercicio. Nos vemos en el próximo podcast.